Para nuestro caso, entonces, en las sumatorias verticales, yo tengo que agregar la componente W en el sentido Y. Y como está dirigida hacia abajo, negativo. Mientras que en las sumatorias horizontales, lo que tengo que agregar es W en X. Y aquí, pues, debo agregar otra cosa, porque sobre el eje X, este es el eje X, este sería el sentido positivo, ¿cierto? Y este sería el sentido negativo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es negativa y no la colocamos. Aquí, esta fuerza de rozamiento tiene que ser negativa. ¿Vale? Profe, Dime. ¿podría repetir eso, porfa? Es que no escuché. Claro. Estamos diciendo, bueno, desde que empezamos dijimos que en las sumatorias, pues tenemos que agregar las componentes del peso, ¿no? Las componentes del peso. Entonces, en la sumatoria vertical tengo que agregar W en el sentido Y. Y en la sumatoria horizontal, pues tendré que agregar W en el sentido X. Ahora, pues, lo otro son los signos como quedaron, ¿no? En el caso de W en Y, pues está dirigida hacia abajo. A ver, porque ustedes no ven eso. Está dirigida hacia abajo, por lo tanto, es negativa. Por eso aquí va con signo negativo. Mientras que W en X, ya estamos viendo que en X, este sería el lado positivo y este es el lado negativo. Entonces, la fuerza o la componente del peso va en sentido positivo, mientras que la fuerza de rozamiento va en sentido negativo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos W en Y? ¿Cómo la calcularía? Adyacentes de a coseno. Correcto, o sea que sería el valor del peso multiplicada por el coseno del ángulo. Mientras que W en X sería, perdón, esto sería más el valor del peso multiplicado por el seno del ángulo. Y ahí tenemos entonces las sumatorias para esa situación. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? No, señor. Entonces, vuelvo y repito, esa es la forma de plantear las sumatorias de fuerzas. Ya les he estado diciendo que esta sumatoria tiene que tener algún resultado. ¿Ok? Estas sumatorias tienen que tener algún resultado. Deben dar algo. ¿Ok? Ese algo precisamente nos los va a dar es las leyes de Newton. Por lo tanto, el siguiente tema son leyes de Newton. Profe, ¿puedo volver un momentico, porfa, que estaba terminando de escribir? ¿Vale? No me demoro. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, leyes de Newton. Las leyes de Newton, las famosas leyes de Newton son tres. ¿Ok? Cada ley ocupa entre 2 y 3 renglones. Cada ley de Newton se expresa entre 2 y 3 renglones. O sea que como máximo serían 9 renglones, ¿cierto? Esos 9 renglones son la base de toda la física moderna. Así de sencillo. 9 renglones que son la base de la física moderna. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que cada una de esas expresiones implica demasiadas cosas. Implica mucho, mucho, mucho. Entonces, pues, la idea es poderlas entender porque continuamente vamos a hablar, por ejemplo, de la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? ¿O qué propone la segunda ley de Newton?
Entonces necesitamos conocerlas claramente. La primera ley, ¿alguien sabe cómo se denomina la primera ley? Se llama la ley de la inercia. Y la ley de la inercia básicamente propone que todo cuerpo tiende a conservar su condición de movimiento. Y cuando hablamos de condición de movimiento, nos referimos a rapidez y dirección. ¿Listo? Pero todavía no para ahí. Todo cuerpo tiende a conservar su condición de movimiento. Hablamos, vuelvo y repito, rapidez y dirección, a menos que exista una fuerza resultante. Una fuerza resultante que actúe sobre él. Sobre el cuerpo, ¿no? Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Muy simple. Todo cuerpo tiende a conservar su condición de movimiento a menos que exista una fuerza resultante que actúe sobre él. Y aquí es importante la palabra resultante. ¿Ok? Entonces vamos a desprender un poquito esta primera ley. Lo primero me dice es que todo cuerpo tiende a conservar su movimiento, su condición de movimiento. Esa condición de movimiento, entonces, me está diciendo que si un cuerpo está en reposo, está quietico, él tiende a quedarse quieto, ¿cierto? Nosotros vemos que un cuerpo está tranquilito ahí, pues ahí se va a quedar eternamente. Pero también pasa por el contrario. Si sobre un cuerpo, o mejor, si un cuerpo se viene moviendo, el señor Newton nos está diciendo que ese cuerpo se va a mover eternamente de la misma forma. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes un cuerpo en el espacio donde no hay ninguna, digamos que ninguna fuerza que lo esté afectando, entonces ese cuerpo se va a mover eternamente. Así de sencillo, eso es lo que nos dice el señor Newton. ¿Está claro? Pero si existe una fuerza, entonces ya se va a cambiar ese movimiento. O puede existir movimiento o puede cambiar su movimiento, así de sencillo. Y cambiar su movimiento basta con que cambie la rapidez, perdón, la dirección para que ya haya un cambio de movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo una fuerza, o mejor, tengo un objeto que se viene moviendo en esta dirección, ¿sí? Entonces, si ese cuerpo cambia la dirección, no la velocidad, sino que cambia la dirección, entonces si la cambia, digamos, de esta forma, des en cuenta que la longitud es la misma, pero cambió la dirección. Ah, ¿por qué? Porque hubo una fuerza. ¿Está claro? Si hubo un cambio en la dirección, es porque ya hubo una fuerza. Esta condición de la inercia, nosotros la utilizamos comúnmente para expresar que un cuerpo, por ejemplo, una persona va corriendo y se tropieza. ¿Hacia dónde cae la persona? Digamos que golpea contra una piedra. ¿Hacia dónde cae la persona? ¿Cae hacia un lado, cae de frente o cae hacia atrás? De frente. Cae de frente, ¿cierto? ¿Eso por qué? Precisamente porque la persona viene en este movimiento, ¿cierto?
en esa dirección y tiende a conservar ese sentido de movimiento. ¿Vale? Lo mismo ocurre cuando nosotros estamos dentro de un vehículo. Yo estoy dentro de un vehículo y el vehículo frena. ¿Hacia dónde me voy? El vehículo se mueve hacia allá, ¿no? Hacia la derecha. ¿Hacia dónde me voy yo? ¿Hacia la derecha o hacia atrás? Hacia la izquierda. No fregues. Cuando el carro frena, o No, sea, pues me voy hacia- hacia adelante. ¿sale Hacia adelante. por la parte de atrás? No, salen, Hacia adelante. ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona se mueve cuando el vehículo está en movimiento, la persona se mueve al mismo tiempo que el vehículo. Cuando el vehículo frena, la persona tiende a conservar ese movimiento y por eso tiende a salir expulsada por la parte Profe, del carro, no por la parte de atrás. Dime. profe, pero digamos en este caso la fuerza de fricción sí sería hacia atrás, ¿no? Aunque el carro no se mueva hacia atrás. Si hablamos de una fuerza de fricción, sí, claro. Tendríamos que pensar que va hacia atrás. Pero estamos hablando es del movimiento, no de la fuerza, del movimiento. ¿Listo? Porque el señor Newton nos habla del movimiento. ¿Cómo es el movimiento? ¿Vale? Por el contrario, nosotros estamos dentro del vehículo, ¿cierto? Y esa sensación uno la tiene cuando va en un avión. Yo estoy sentado en el avión empieza a arrancar para empezar su vuelo. ¿Hacia dónde nosotros sentimos que como que nos vamos? Ahí sí es para atrás, ¿no? Ahí sí es para atrás. ¿Por qué? Porque es que la persona está en una posición relativa con respecto a la Tierra y la persona tiende a conservar esa condición. ¿Ok? Entonces, no es, porque es que esa es como como la interpretación errada. No es que yo me vaya hacia atrás, es que el avión es el que está saliendo hacia adelante. Yo tiendo a quedarme quieto. ¿Ok? Uno tiende a quedarse en su lugar, pero el avión es el que está tratando de adelantarse. ¿Ok? Como existe la silla, entonces la silla es la que nos impulsa y por eso como que sentimos esa sensación de que nos estamos yendo hacia atrás de la silla. No, nosotros no nos vamos a detrás de la silla. La silla es la que nos está empujando a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiende a conservar esa posición que tenía. ¿Está claro eso? Lo Sí, mismo. profe. Nosotros vamos en una carretera. Vamos dentro de un vehículo, esta es la carretera, y la carretera tiene una curva. Entonces el carro tendrá que girar, ¿cierto? Para seguir por la carretera. ¿Hacia dónde sentimos nosotros que nuestro cuerpo se inclina? ¿Hacia la Al derecha? Depende de sentido, qué lado sea la curva. ¿Perdón? al sentido contrario, ¿no? De la Claro, curva. o sea que si el carro tiene que girar en este sentido, nuestra sensación es que nos vamos hacia este lado, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque cuando el vehículo va dentro de la curva, nuestro cuerpo tiende a seguir conservando la dirección del movimiento que tenía. Y la dirección del movimiento que tenía, bueno, aquí yo la pinté un poquito torcida, la dirección de movimiento era esta. Por lo tanto, esa es la tendencia de nuestro cuerpo, seguir en la misma dirección. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo que nos dice la primera ley, que todo cuerpo tiende a conservar esa condición de movimiento. ¿Vale? Si nosotros vamos, ustedes no sé si les lo han hecho, vamos dentro de un vehículo y dejamos caer un objeto, lo dejamos caer. ¿Qué recorrido hace el objeto? ¿Será que hace solamente este recorrido? ¿Qué Pues dice? no pasaría, profe, no pasaría lo mismo que nos pasa a nosotros, que se movería en sentido contrario. Si el vehículo va en movimiento, el objeto que nosotros dejamos caer
también tiende a conservar ese movimiento. Pero como hay una altura, entonces el objeto hace este recorrido. Es decir, un movimiento semiparabólico. ¿Listo? Eso es el desplazamiento que haría el objeto. Vuelvo y repito porque él tiende a conservar su condición de movimiento horizontal, pero también se va a ver afectado por la gravedad, por lo tanto, va a hacer ese recorrido semiparabólico. ¿Listo? ¿Qué implicaciones matemáticas entonces tiene la primera ley de Newton? La primera ley de Newton, si me dice que esta rapidez se va a mantener constante, ¿cierto? Constante. Recuerden, todo cuerpo tiende a conservar su condición de movimiento. Entonces entramos a la segunda parte y es hablar de la fuerza resultante. No es que no hayan fuerzas, porque siempre va a existir una fuerza. ¿Se acuerdan qué fuerza siempre existe? La gravedad. Bueno, eso no es una fuerza. El peso. El peso. ¿Ok? El peso sí es una fuerza. ¿Listo? Entonces, todo cuerpo, pues va a estar experimentando la fuerza de su peso. O sea que siempre hay fuerza. Pero el señor Newton no habla de que exista una fuerza, sino que haya una fuerza resultante. ¿Qué quiere decir él? Que si la sumatoria de fuerzas es igual a cero. De eso es lo que él habla. O esa es la consecuencia matemática de que exista una fuerza resultante. Entonces, si no existe una fuerza resultante, es porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Si no existe una fuerza resultante, es porque la sumatoria es igual a cero. Y si eso no se da, entonces, ¿qué ocurre? Que el objeto mantiene la misma rapidez y dirección. Entonces, ¿qué vamos a interpretar nosotros en los problemas, en las situaciones? Dos cosas. La primera, si un cuerpo está en reposo, entonces significa que su sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Ya sabemos que el reposo es una condición de movimiento. ¿Listo? Y la segunda condición, entonces me habla de esto, rapidez constante. ¿Eso qué significa? Que si un cuerpo se mueve con velocidad constante, si un cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Qué significa también? Que su sumatoria de fuerzas también tiene que ser igual a cero. ¿Está claro hasta ahí? Profe, una pregunta. Dime. O sea, digamos, si el cuerpo está en reposo en la primera condición, pues obviamente la sumatoria de fuerza va a ser cero porque está quieto. Pero en el B sí es constante porque la sumatoria es cero. Porque el señor Newton me dice que todo cuerpo tiende a conservar su condición de movimiento y condición de movimiento es rapidez y dirección. Esto es velocidad. Esto es lo mismo que velocidad. ¿Ok? O sea que, mira lo que dice, todo cuerpo tiende a conservar su velocidad, a menos que exista una fuerza resultante. Entonces, si existe velocidad constante, es porque no hay fuerza resultante. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, todos esos problemas que vamos a plantear, donde el cuerpo no se mueve o se mueve con velocidad constante, lo vamos a decir que su sumatoria de fuerzas es igual a cero.
Entonces, ahora sí puedo volver aquí a los ejercicios que habíamos planteado inicialmente, ¿cierto? En particular, esta primera situación, en esta situación, ¿el cuerpo se movería o no se movería? No se movería. Se mueve. Por lo tanto, ahora sí puedo decir que esta sumatoria me tiene que dar 0. En el caso de la lámpara, igual, si la lámpara se mantiene ahí, significa que esta sumatoria nos tiene que dar 0. ¿Ok? Para el caso del carrito, entonces yo tengo que pensar, bueno, o tiene que haber algo que me indique o tiene que haber alguna situación dentro del enunciado que me va a decir cómo se va a mover ese vehículo. Si se va a mover en forma constante o si se mueve en forma acelerada. ¿Sí? Es decir, si hay cambio de velocidad. Eso me lo tiene que decir el problema. Por ahora pensemos solamente en la situación. Habíamos dicho que el carrito se va a mover en esta dirección, ¿cierto? Todavía no sabemos cómo. Si es con velocidad constante o no es con velocidad constante. Pero en el sentido de Y, ¿hay movimiento o no hay movimiento? En este sentido, ¿hay movimiento o no hay movimiento? No. Sí, ¿no? ¿Sí o no se mueve así? No, Pues no sé, creo que sí. Sí, o sea que, vuelvo y repito, o sea que el carrito va para arriba. pero No, pues profe. también usted dijo que eso también, si era el niño, le ponía mucha fuerza, pero en este caso no. Efectivamente, por lo tanto, ahora sí puedo concluir que la sumatoria de esta fuerza me tiene que dar 0. La sumatoria de esas fuerzas me tiene que dar 0. La que sí no conozco es la de X. Esta sí sigue siendo una incógnita porque dentro del enunciado no me ha dicho si se mueve con velocidad constante o no se mueve con velocidad constante. Y esa es la otra situación que tenemos ahora que ver. ¿Qué pasa si no se mueve con velocidad constante? ¿Estamos? ¿Qué pasa si no se mueve con velocidad constante? Y entonces ahí es donde viene la segunda ley de Newton. Profe, y en caso tal, bueno, de que se mueva en velocidad constante sobre el eje X, debemos aplicar cuál ecuación o... Pues otra vez la misma. Si la velocidad es constante, mira, si se mueve con velocidad constante, la sumatoria me tiene que dar 0. Ok, O eso es lo que tenemos que proponer. ¿Sí? Entonces, si dentro de este enunciado me dice que el carrito se mueve con velocidad constante, ahí sí le digo, esta sumatoria también valdría 0. Pero me lo tiene que decir el enunciado. ¿Está claro? Hay ciertos sí. problemas en los que nosotros lo que vamos a hallar es la aceleración, es decir, listo, ya no se va a mover con velocidad constante. Y aquí entonces entro en la otra parte. Y es, bueno, si no es constante, ustedes saben que si un objeto tiene una velocidad que no es constante es porque es acelerada, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver cómo es el asunto ahí. La segunda ley de Newton dice, si sobre un... Dime. Perdón, una pregunta. Creo que salía del tema, pero no sé. ¿La sustentación es una fuerza, profe? ¿O ¿Qué? la sustentación? ¿Qué es sustentación? Profe, no sé, pero creo que es cuando un objeto planea o algo así. Profe. Pues a ver, aquí yo tendría que tener claro qué es lo que te refieres con sustentación. Dentro de las fuerzas no consideramos ninguna que se llame sustentación. Ahora, si tú te refieres a planear como lo hace una cometa, ¿sí? Pensemos en una persona que va en una cometa, ¿cierto? Entonces, aquí lo que ocurre es que existe una fuerza que va por debajo de la cometa, que la mantiene hacia arriba, para que no caiga.
pero eso tiene que ver más con otros efectos de fricción, ¿de qué? De presión del aire, ¿sí? Y, por ejemplo, ese efecto nos lo explica el señor Bernoulli, que dice, por ejemplo, que por qué siendo un avión tan pesado logra volar. Y entonces, todo lo que ustedes quieran escuchar de aerodinámica está basado en el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice que cuando aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se construye el ala de un avión? El ala de un avión básicamente se construye de esta forma. Cuando el aire va pasando, pues aquí pasa en forma lineal, mientras que por la parte de arriba tiene que hacer es una curva. ¿Por dónde pasaría más rápido entonces? ¿Por arriba o por debajo? Por debajo. Abajo. Bajo. O sea que la velocidad aquí es mayor que la velocidad de este otro lado. Entonces aquí la presión es menor. Presión menor. ¿Listo? El hecho de que no haya presión, o de que disminuya, no que no haya, sino que disminuya la presión, hace que se genere una fuerza ascensional. Pero vuelvo y repito, eso lo vemos en grado 11, ¿sí? Donde se explica todo este fenómeno de la presión relacionada con la fuerza. Entonces, al haber mayor presión, al haber menor presión, entonces hay mayor fuerza dirigida hacia arriba, ¿sí? Y eso hace que el cuerpo se mantenga dirigido hacia arriba. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Y entonces de esa forma se mantiene el avión en el aire. Bueno. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos dice la segunda ley de Newton? Si sobre un cuerpo, Profe, ¿cómo se llama la ley? Profe, sí, ¿cómo se llama? la segunda ley es la ley del movimiento. Si sobre un Ok. actúa una fuerza resultante, se produce una aceleración. ¿Listo? Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, se produce una aceleración. No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros empezamos a ver cinemática, que empezamos a ver aceleración. Yo les decía a ustedes que la aceleración no era fuerza, pero sí era como una fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque la fuerza genera aceleración. Por eso es que nosotros podemos decir que de cierta forma la aceleración es como una fuerza. Y yo les explicaba a ustedes que eso era como que la aceleración era como cuando un cuerpo se va moviendo y entonces o yo lo empujo para que él se siga moviendo o por el contrario lo jalo para que él deje de moverse, ¿cierto? Entonces des en cuenta que ese efecto de la aceleración pues está estrechamente relacionado con la fuerza. Por eso lo explicaba en ese momento de esa forma. ¿Listo? Pero además el señor Newton dice cómo es esa aceleración. ¿Listo? Entonces la segunda parte, o digamos que de ahí en adelante lo que nos explica es cómo es esa aceleración. Y él dice que esa aceleración es... A ver. Se produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza. Directamente proporcional a la fuerza. Claro, entre más fuerza yo le haga, pues genero más movimiento, ¿cierto? Si yo a un objeto le aplico una fuerza grande,
pues le doy más movimiento. Si le aplico una fuerza pequeña, pues le doy menos movimiento, ¿cierto? Como en una bicicleta, ¿Perdón? pues como en una bicicleta que cuando uno pedalea con más fuerza, más aceleración. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, aquí ya nos está diciendo cómo es esa fuerza. Dice que es directamente proporcional. Perdón, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Pero, inversamente proporcional, inversamente proporcional a su masa. Y esto también es lógico, ¿cierto? ¿Qué es más fácil mover, un objeto grande o un objeto pequeño? Pequeño. Es un objeto pequeño. Lógicamente es más fácil mover el objeto pequeño, ¿cierto? Yo necesito menos fuerza para generar un movimiento en un objeto pequeño. Eso es la segunda ley de Newton. ¿Listo? Ahora, ¿qué consecuencia matemática trae esa segunda ley de Newton? La consecuencia es que si la sumatoria de fuerzas es diferente de cero, entonces su resultado siempre tendrá que ser masa por aceleración. Entonces, conclusión, o en los problemas, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero o va a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? Eso, ¿Me puede repetir eso, por favor? claro. Lo de por qué da masa por aceleración, por favor. Por lo que dice aquí el señor Newton, ¿no? Que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Significa que a mayor fuerza, mayor aceleración. Pero es inversamente proporcional a la masa. A mayor masa, menor aceleración. ¿Listo? Yo puedo tener la misma fuerza resultante sobre un objeto. Puedo tener la misma. Imagínense ustedes que ustedes tienen un objeto y hay unos que están jalando para acá y otros jalando para acá. ¿Listo? Y tenemos otra situación donde un objeto todavía más grande. Otros siguen jalando para acá, otros siguen jalando para acá. Las fuerzas aplicadas, digamos que son, esta fuerza es igual a esta otra fuerza. Y esta fuerza de acá es igual a esta otra fuerza de acá. ¿Sí? Llamémosla minúscula pues para indicar que es más pequeña. Entonces, a pesar de que las fuerzas resultantes sean iguales, el movimiento generado no es el mismo. ¿Ok? El movimiento generado en la segunda situación es menor que el movimiento generado en la primera situación. ¿Por qué? Porque los objetos tienen diferente masa. Otro ejemplo, ustedes quieren lanzar un objeto, quieren lanzar un ladrillo hacia arriba. Entonces, siempre van a tener que hacer la misma fuerza sin importar el tamaño del ladrillo o cambiará eso. Si yo quiero lanzar lógicamente un ladrillo hasta una altura determinada, entonces si el ladrillo es pequeño, hago fuerza pequeña. Si el ladrillo es grande, tengo que hacer una fuerza grande para que puedan llegar efectivamente hasta la misma altura. ¿Ok? Eso vuelvo y digo, nos lo explica el señor Newton en su segunda ley. Entonces, volvemos a la conclusión. En los problemas vamos a tener que la sumatoria de fuerzas o es igual a cero o es igual a masa por aceleración. ¿Listo? ¿Cuándo digo que es igual a cero? Cuando el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante. Si no está en ninguna de esas dos condiciones, es porque la velocidad es variable.
y por lo tanto debemos concluir que se va a generar una aceleración. Digamos que esta conclusión se produce en los dos sentidos, ¿no? Yo puedo decir que si la sumatoria de fuerzas, o mejor, si la fuerza resultante es igual a 0, es porque se produce o porque está en reposo o porque está con velocidad constante. O puedo pensarlo al contrario. Si se mueve con velocidad constante, es porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y lo mismo en la otra parte. Si yo tengo una fuerza resultante, entonces se produce aceleración, o por el contrario, si se produce aceleración, decimos que la sumatoria de fuerzas no es igual a 0. ¿Listo?